Entonces lo que nos pide en este ejercicio es simplemente encontrar el valor del término independiente, pero nos da la pista de que es divisible por x menos 2. Entonces, ¿cuál es la clave para comenzar a resolver este ejercicio? A ver, Esperanza. El hecho que nos diga que este polinomio es divisible por x menos 2, ¿qué información les está dando? Sí, dígame. Va, no se preocupe, no hay problema. Vaya, entonces dice que es divisible por x menos 2. Eso quiere decir que x igual a 2 es solución o raíz del polinomio. Nosotros igualamos a 0 esta expresión, x menos 2, y despejamos a x. Esta es una raíz o una solución. ¿Qué significa que es una raíz o una solución? Significa que si nosotros sustituimos este valor en el polinomio, el resultado va a ser 0. Esto va a quedar igualado a 0. Sabiendo esta información, ¿qué podemos hacer? Muy bien, porque sabemos que si sustituimos por ese valor, ¿cuál va a ser el resultado? Exacto. Entonces venimos nosotros y vamos a decir que el polinomio evaluado en 2, ¿cuánto va a ser? 0, porque es una raíz. Porque es divisible, eso quiere decir que es una raíz. Entonces, contamos con esa información. Ahora vamos a hacer la sustitución. 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado menos 2 más k. Esto es el polinomio evaluado en 2. Pero ¿qué sabemos? El polinomio evaluado en 2, ¿a qué es igual? Entonces, en vez de poner p evaluado en 2, ¿qué vamos a poner? Muy bien. Entonces vamos a decir 0, en vez de poner p evaluado en 2, ponemos 0 es igual a 2 al cubo, 8, más 2 por 2 al cuadrado, no, 4 por 2, 8, menos 2 más k. Y ahí tenemos 8 más 8, entonces 16 menos 2, 14 más k. Esta es una ecuación lineal. Despejamos acá y ¿cómo nos queda? K es igual a, este está positivo, pasa al otro lado. ¿Y qué es lo que encontramos? El valor del término independiente que nos estaban pidiendo. Y esa sería la solución del problema que nos plantean. Bueno, ahí tenemos el ejercicio 3 y lo que nos piden en este ejercicio es encontrar el valor de m para que este polinomio sea divisible por 2x menos 1.
¿Qué plantearían ustedes primero? ¿O qué va a pasar? Cuando dice sea divisible por esta expresión, significa que si nosotros igualamos esto a 0, vamos a encontrar una raíz o una solución del polinomio. Que al sustituir esa raíz aquí en el polinomio, lo que va a suceder es que esto se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Si lo hacemos aplicando lo que hicimos en el ejercicio anterior. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, primer paso, vamos a despejar a x porque ya sabemos que es divisible, tenemos residuo 0, eso quiere decir que si despejamos x vamos a tener una raíz o una solución del polinomio. Entonces, tenemos que 2x es igual a 1, está negativo, pasa a positivo. Entonces x es igual, está multiplicando, pasa a dividir, 1/2. Vamos a poner por aquí. Este x igual a 1/2, ¿qué es? X igual a 1/2 es una raíz del polinomio o una solución. Esto quiere decir que si yo vengo y evalúo el polinomio en 1/2, ¿qué va a pasar? Ahí está. Evalúo el polinomio en 1/2. ¿Cuál va a ser el resultado? 0. ¿Por qué? Porque dice que es divisible por esto. Entonces esta es una solución o una raíz. Eso quiere decir que si yo evalúo el polinomio en ese valor, el resultado va a ser 0. Muy bien. Entonces ahora vamos a sustituir 1/2 en todo donde aparece x. Eso significa que ese valor, esa expresión que les están dando, si la igualan a 0, van a encontrar una solución del polinomio. Siempre que diga p de x es divisible por esto, significa que al despejar la x de esta expresión vamos a encontrar una raíz del polinomio, que al sustituirla en el polinomio, eso va a ser 0. Entonces aquí lo que tenemos es que toda esta expresión, en vez de poner p de 1/2, ¿qué vamos a poner? Muy bien, vamos a poner 0. Buenas noches. Javier. Vamos a ver, Iris también ahí está. Si tienen alguna pregunta y no tienen disponible su micrófono, pueden usar el chat. Bye. Entonces, tenemos toda esta expresión y en vez de poner p de 1/2, vamos a poner 0. Podemos empezar a desarrollarlo. Entonces tendríamos aquí, ponemos 0 y ¿cómo nos queda? 1/2 elevada a 1/4. 1 a la 1/4 distribuimos, ¿verdad? El exponente lo distribuimos al numerador y al denominador. 1 elevado a la 4 es 1, muy bien, y 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 2 a la 4, muy bien, 16.
Entonces aquí tenemos lo mismo, vamos a hacer con este otro. Aquí sería, como estaba el cubo, es 8, 1 sobre 8, pero está multiplicado por un 3, 3 por 1, 3, entonces este 3 va a quedar en el numerador. Ahora aquí tendríamos un cuarto y está multiplicado por este 2, entonces nos queda 2 cuartos. Al elevar un medio al cuadrado es un cuarto por 2, 2 cuartos. Si simplificamos, esto es un medio. Pero lo vamos a dejar en este momento como 2 cuartos porque nos va a servir para hacer la suma de las fracciones. Aquí solo tenemos que multiplicar el m por un medio. Entonces solo sería m sobre 2. Una vez tenemos esta expresión, lo único que tenemos que hacer es sumar las fracciones, todas las fracciones, y de ahí tendríamos una ecuación lineal simple, ¿verdad? Sencilla. ¿Cómo hacemos para sumar las fracciones? Vamos a sumarlas por acá. Tenemos 1 sobre 16 más 3 octavos. Pero si multiplicamos 2 sobre 2 por 3 octavos, ¿qué vamos a tener? 2 por 3, 6. 2 por 8, 16. Entonces, esto es 1, ¿verdad? No estoy alterando la fracción. Solo estoy multiplicando por un 1 conveniente para que el denominador me quede como 16. Porque yo sé que denominadores de igual base solo sumo exponentes y eso es más fácil. Entonces, aquí tendría 2 por 3, 6. 6 sobre 16. Ahí bien, ¿puedo borrar esto y ponerle 6 sobre 16? ¿Sí? ¿Entienden bien cómo cambiamos esto a esto? Sino que, se lo voy a poner aquí. Aquí, 2 por 3, 6. Con esta fracción, 2 cuartos, lo voy a multiplicar por 4 sobre 4. ¿Por qué por 4 sobre 4? Porque yo sé que 4 por 4, ¿cuánto me va a dar? 16. Entonces yo lo único que busco es que todos los denominadores me queden a 16. ¿Ve? Para que todos tengan el mismo denominador. Los estoy multiplicando por un 1 conveniente. Así se llama esto, es un 1 conveniente. Ustedes se fijan, 2 entre 2 es 1. 4 entre 4 es 1. La fracción no se ve alterada, es una fracción equivalente. Decir 3 octavos es lo mismo que decir 3/16. Decir 2 cuartos es lo mismo que decir 8 sobre 16. Es otra forma de expresarlo, pero con el objetivo de que el denominador sea 16 para que sea igual que este y tenga todos, al operarlos tengan todos el mismo denominador. Voy a hacer lo mismo con el 15 sobre 4. ¿Por quién lo voy a multiplicar? Por 4 sobre 4, porque igual que en el otro caso, 4 por 4, 16. 4 por 15, 60 sobre 16. Y ahora lo que voy a tener es que todas son fracciones que tienen un denominador común. Un sexto más, en vez de poner 3 octavos, voy a poner
6 sobre 16, que es su fracción equivalente. Más, en vez de poner 2 cuartos, voy a poner 8 sobre 16. Más, en vez de poner 15 cuartos, voy a poner 60 sobre 16. Pero como esto van a tener la calculadora mañana, ¿verdad? Ustedes lo meten en la calculadora y ahí las operan. No se aflijan. Pero para sumar fracciones, esto es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la respuesta, yo pongo el 16 en el denominador y solo tengo que sumar lo que está en el numerador. 60 más 8, 68 más 6, 74 más 1, 75. Y ahí está. Esta es la suma de esta, con esta, con esta y con esta. Es más fácil que el otro proceso, porque el otro proceso tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo, y el mínimo común múltiplo lo dividimos entre esto por esto, y de ahí esto entre esto por esto, y así nos vamos, ¿verdad? Si convertimos a las fracciones equivalentes, pues ponemos el mismo denominador y solo sumamos numeradores. Esta es una forma. Si quieren sumar fracciones, pueden hacerlo así. Entonces aquí tenemos 0 es igual a 75 sobre 16 menos m sobre 2. Con esta m puedo hacer lo mismo. Yo multiplico por 8 sobre 8. Aquí en AM sobre 2. Y esto es igual a 8m sobre 16. Entonces en vez de poner m sobre 2, yo puedo poner su expresión equivalente, que es 8m sobre 16. Y entonces ahora solo resto las mismas bases. Pongo el 16 y hago la resta. 75 menos 8m. Este 16 se está dividiendo. ¿Qué pasa a hacer al otro lado? Muy bien. Entonces, $16 por 0, eso es 0, entonces solo tengo 75 menos 8m. Entonces tengo 0 es igual a 75 menos 8m, y aquí solo despejo. ¿Qué hago para terminar de despejar? Este está restando, lo puedo pasar al otro lado positivo. Tendría 8m igual 75. El 8 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ahí está. ¿Cuál es el valor de m que andábamos buscando? Eso es. Y ya lo encontramos. Pero ¿cuál fue la clave del ejercicio? Vale, la otra forma sería eso. En este caso ya dijimos que el mínimo común múltiplo es 16. Si no lo supiéramos, tendríamos que sacarlo. Tomamos todos los denominadores, menos los que se repiten. El 4 se repite, solo tomamos una vez. Y los ponemos 16, 8, 4 y 2. ¿Qué pasa?
y empezamos a descomponerlos en sus factores primos. Primero le sacamos mitad a todos de una vez, si tienen todos, a todos. Mitad aquí es 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Después le volvemos a sacar mitad a los que tienen. Aquí es 4, aquí es 2, aquí es 1 y este 1 solo lo bajamos. Le volvemos a sacar mitad a todos los que tienen, porque todavía tienen. Aquí es 2, aquí es 1, este 1 solo lo bajamos, este 1 también. Y todavía le podemos sacar mitad a este. Entonces volvemos otra vez y sacamos otra mitad. Y así, esto es para sacar el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Descomponen en sus factores primos. Y aquí a mitad de este es 1 y ahí terminamos. Hola. Exacto. Exacto, eso es lo que yo les decía, que en este caso es fácil determinarlo, que el mínimo común múltiplo es 16. Pero en el caso que ustedes no lo determinaran fácilmente, solo los colocan así y los empiezan a descomponer en sus factores primos. Y aquí ya tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Multiplicamos todos los factores primos y el producto de todos los factores primos es el mínimo común múltiplo. Y aquí pues estaba bien fácil verlo. Entonces lo único que hacemos es multiplicar a ambos miembros por ese número que hemos obtenido. En el caso de multiplicar 16 por 0, nos da 0. Y empezamos. 16, aquí se simplifican y solo nos queda 1 más. Si lo multiplicamos por este, aquí se va a simplificar. Saquémosle octava de una vez. Octava de 16, 16 entre 8, 2, octava, 1. Entonces aquí solo nos queda 2 por 3, 6. Ahora 16 por por 2 cuartos, le sacamos cuarta, cuarta 4, cuarta 1, entonces nos queda 4 por 2, 8, menos mitad, aquí mitad de 16 es 8, mitad de mitad 1, entonces nos queda 8m, y por último más cuarta de 16 es 4 y cuarta 1, 4 por 15, 60. Y ya esta es la ecuación que tendríamos que resolver. Ahora solo hacemos la suma. 60 más 8, 68, más 6, 74, más 1, 75, menos 8m. 8m igual 75. El 8 está multiplicando, pasa a dividir y ya nos queda m igual 75 sobre 8. Y llegamos a la misma respuesta, solo que en este caso no trabajamos con fracciones. Bueno, vamos a copiar el ejercicio primero. Dice hallar el valor de k para que la suma de las raíces de la ecuación sea 7. Dijimos que vamos a ver dos propiedades. Ahora, en este caso, pues solo nos interesa la que tiene que ver con la suma de las raíces. Nos dice la propiedad que si nosotros tenemos la suma de las raíces
de una ecuación cuadrática. Vamos a poner aquí una propiedad. Donde x1 y x2 son las soluciones de la ecuación cuadrática que tiene esta forma, ax cuadrado más bx más c igual a 0, entonces su suma, que es s, es igual a esto. x1 más x2 es igual a menos b sobre a, donde b es el coeficiente que tiene el término lineal y a es el coeficiente que tiene el término cuadrático. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Nos dice que la suma de las raíces, ¿cuánto tiene que ser? Muy bien. Eso significa que si nosotros decimos que las raíces de nuestra ecuación, la ecuación que nos dan es esta, y a las raíces, vamos un poco. A nuestras raíces nosotros las podemos llamar x1 y x2. ¿Qué quiere decir uno? ¿Qué quiere decir esto? Que x1 y x2 son las dos soluciones de nuestra ecuación cuadrática. Vamos a copiar. Y la restricción que nos dice el ejercicio es que la suma de nuestras raíces o de las soluciones de nuestra ecuación cuadrática que no conocemos, porque no sabemos cuál es el valor de k, como no sabemos cuál es el valor de k, entonces no podemos resolver la ecuación cuadrática, pero sí sabemos que la suma de las dos raíces tiene que ser 7. Y también la propiedad nos dice que la suma es igual a menos b sobre a. En este caso, en nuestra ecuación, vamos a determinar quién es a, quién es b y quién es c. ¿Quién sería a? Recordemos, a es el coeficiente del término cuadrático. Solo el coeficiente. Muy bien, solo nos interesa el coeficiente. En este caso, el coeficiente es 2k. Porque k es un número. El otro coeficiente es lo que acompaña a la x. Entonces ahí tenemos a es 2k
B, ¿quién es? Muy bien, 12K más 1. Y C, 12. Una vez que ya hemos identificado quién es A, quién es B y quién es C, podemos sustituir acá. En vez de B, ¿qué vamos a poner? 2K. Ah, perdón, 12K más 1. Muy bien, 12K más 1. Y en vez de A, ¿qué va? Ah, perdón, aquí va con todo y signo. Nos comimos el signo. Este signo negativo que tiene es parte de B. Entonces B es menos 12K más 1. Y A es 2K. Ahora, ¿para qué nos sirve la información que la suma de estas dos es igual a 7? Ya dijimos, solo queremos una variable. Entonces lo que nosotros podemos observar aquí es que x más 1 es igual a 7. ¿Y aquí qué tenemos? X sub 1 más x sub 2 es igual a 7. Y aquí tenemos x sub 1 más x sub 2. Entonces en vez de esto, ¿qué podemos poner? Exacto. Entonces aquí ya no tendríamos 3 variables, sino que solo tendríamos una variable. La variable única que tendríamos sería K. Entonces para eso nos sirve esta información. Ya no trabajaríamos con 3, sino que como dijimos, solo queremos una variable para poder resolver la ecuación lineal. Y ya lo tenemos. Ahora solo vamos a despejar acá. Este está multiplicando, dividiendo, pasa al otro lado. Bueno, primero vámonos con los signos. Aquí tenemos menos y menos. Menos por menos. Muy bien. Entonces aquí vamos a dejarlo positivo. Ahora, este está dividiendo. Al otro lado va a pasar a multiplicar. Entonces tendríamos 7 por 2K. Aquí tenemos 14K es igual a 12K más 1. ¿Qué podemos hacer ahora? Este está sumando, pasa al otro lado. Muy bien. Entonces tendríamos 14 menos 12K es igual a 1. 14 menos 12 es 2. Entonces solo tendríamos 2K es igual a 1. Si despejamos acá, tenemos que K es igual a 1/2. ¿Y qué es lo que nos pedía el ejercicio? Exacto. Que encontráramos el valor de K que nos hiciera cumplir la restricción. Es decir, el valor de K que cumpliera que la suma de las dos raíces sea 7. Como lo hicimos en base a la propiedad que nos dice que la suma de las dos raíces es igual a esto, tomando en cuenta que B y A son los coeficientes de la ecuación cuadrática, entonces con seguridad este valor de K que hemos encontrado satisface. Si nosotros sustituimos aquí y encontramos la ecuación y después resolvemos la ecuación, la solución de esa ecuación, las dos soluciones, nos tienen que sumar 7. Vaya, entonces dice hallar el valor de K en la ecuación, nos dan la ecuación, si una raíz excede a la otra en 3 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos una raíz que se llama x sub 1.
Esa es la primera raíz. Poner aquí. Y la segunda raíz, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusimos en el caso anterior? X sub 2, muy bien. Pero X sub 2 es la segunda raíz. Tiene una característica. ¿Qué dice de X sub 2? Dice de que una raíz excede a la otra en 3 unidades. Eso quiere decir que X sub 2 es igual a X sub 1 más 3. Porque si a X sub 1 le sumamos 3, ¿qué nos va a dar? X sub 2, porque dice que excede a la otra, o es mayor que la otra, pero solo en 3 unidades. Es como que si dijéramos X sub 1 vale 15 y X sub 2 vale 18, es decir, la excede en 3 unidades. Es decir, 15 más 3, 18. Entonces, una raíz excede a la otra en 3 unidades. Cuando ustedes vean esa frase, excede significa una suma. Es decir, que van a plantear eso. Podríamos hacerlo con cualquiera de las dos. Aquí lo hicimos que X sub 2 es la mayor y X sub 1 es la menor. Pero podríamos hacerlo al revés. Lo vamos a dejar así. Ya tenemos esa información. Esa información nos la da el ejercicio. ¿Qué más necesitamos? Bueno, vamos a necesitar la propiedad de la que ya hablamos, que la suma de dos soluciones o dos raíces de una ecuación cuadrática es igual a menos b sobre a. Pero también vamos a necesitar otra propiedad. Esta propiedad nos dice que el producto de dos raíces es igual a c sobre a. Entonces vamos a poner por aquí estas propiedades que las vamos a usar para poder encontrar el valor de k. ¿Qué más información tenemos? ¿Qué más información necesitamos sacar? Según las propiedades, ¿qué necesitamos saber? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es? Muy bien. Entonces necesitamos saber quién es A, quién es B y quién es C. Necesitamos contar con esa información. En este caso, ¿quién es A? ¿Cuánto vale? 1, muy bien, Javier. A vale 1, B, ¿cuánto vale? 2K más 1, muy bien. No, más 5 es, perdón. 2K más 5. Y C, K, muy bien. Ahí está, entonces ya tenemos esa información. Ya tenemos quién es A, quién es B y quién es C. Ahora lo único que tenemos que hacer es tomar la propiedad, sustituirlo y plantear una ecuación. La primera propiedad nos dice que X sub 1 más X sub 2 es igual a menos B. En este caso sería menos 2K más 5
sobre 1. Pero esto a qué es igual, 2k más 5 entre 1 es 2k más... Ajá, entonces en vez de ponerlo así, vamos a ponerle 2k más 5. ¿Esta información para qué nos sirve? Que x sub 2 es igual a x sub 1 más 3. ¿Qué podemos hacer con esa información? Ajá, otra vez. En vez de x sub 2, ponemos... Exacto. En vez de x sub 2, ponemos x sub 1 más 3. Aquí, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer. Venimos y aquí ponemos, en vez de x sub 2, x sub 1 más 3. Y estas dos las podemos operar. X sub 1 más x sub 1. Muy bien, 2x sub 1. Ahí tenemos. Aquí podemos realizar las operaciones, es decir, este signo, aplicárselo y tener una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí tenemos 2x sub 1. Aquí tenemos menos 2k. Vamos a plantearlo primero. Más 3 es igual a menos 2k menos 5. Este 2k está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Y este 3 que está sumando pasa a restar. Entonces me va a quedar menos 5 menos 3. Eso es menos 8. Y aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Vamos a utilizar esta otra propiedad, esta de acá, para encontrar otra ecuación con dos incógnitas y plantear un sistema. Y así vamos a poder encontrar el valor de k. Aquí nos dice que x sub 1 por x sub 2 es igual a c sobre a. Vamos a plantearlo aquí abajo. Esta ecuación la vamos a dejar aquí por un momento, es la que encontramos. Y ahora vamos a trabajar con esta. ¿Qué nos dice? ¿Quién es x sub 1? Perdón, ¿quién es c? Muy bien, entonces dice que x sub 1 por x sub 2, esto es k, y ya sabemos, a es 1, ¿verdad? Entonces esto es como que solo tuviéramos que es igual a k. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Esto lo vamos a sustituir por x sub 1 más 3. Voy a poner en el otro paso. Y entonces ahí tenemos un producto. X sub 1 por X sub 1 tenemos X sub 1 elevado al cuadrado más 3X sub 1 y esto es igual a K.
Y ya tenemos otra ecuación. Aquí tenemos dos ecuaciones. Exacto. ¿Ve? Nosotros vemos que k es igual a esta expresión. Entonces podemos sustituir el valor de k en esta expresión de arriba, utilizar esta, sustituir acá, y vamos a tener una ecuación cuadrática. Entonces vamos a tomar esta expresión y en esta expresión, en vez de poner k, vamos a poner x1 al cuadrado más 3x sub 1. Y eso dice que es igual a menos 8. Vamos a realizar las operaciones. 2 por x sub 1 sería 2x sub 1. 2 por 3, 6. Y como el signo es positivo, entonces no hay problema. No tenemos que, como este signo es positivo, pues no tenemos que alterar los signos de lo que está dentro del paréntesis. Ahora vamos a sumar términos semejantes. 2x1 al cuadrado más 2 más 6, 8. Este 8 está restando, pasa a sumar. Y esto es igual a 0. Llegados a este punto, tenemos una ecuación cuadrática que trabajar. Podemos sacar factor común 2 para simplificar la expresión un poco. Más 8 entre 2, 4. Y 8 entre 2, 4. Esto es 0. Este 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y 0 entre 2 es 0. Entonces solo nos queda básicamente esta expresión que está dentro del paréntesis. ¿Cómo factorizamos esto? Esto es lo que queremos resolver. ¿Cómo lo factorizamos? Podemos aplicar la fórmula cuadrática si no se recuerdan de los casos del factoreo. Pero si lo recuerdan, está más fácil de factorizar. Si se fijan, este de acá es un trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque este tiene raíz cuadrada exacta. El primer término tiene raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es la raíz? X sub 1. Y este otro término, 4, tiene raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es la raíz? 2. ¿Cómo verificamos que es un trinomio? Porque el doble producto del primer término, de la primera raíz por la segunda raíz, 2 por 2, 4, nos tiene que dar igual que el término que está en el centro. Si eso es cierto, entonces tenemos un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se factoriza el trinomio cuadrado perfecto? Tomamos ambas raíces en un paréntesis y las separamos por el signo del segundo término. En este caso, ¿por qué signo lo vamos a separar?
Muy bien, entonces tomamos las dos raíces, las separamos por el signo del segundo término y elevamos al cuadrado. Y ya está factorizado. Lo único que tenemos que hacer es la verificación. Este tiene raíz cuadrada exacta, este tiene raíz cuadrada exacta, y el doble producto de las dos raíces tiene que ser igual al término que está en el medio. Si eso se cumple, entonces yo tomo las dos raíces, las separo por el signo que es del segundo término y lo elevo al cuadrado. Para resolver esto, esa ecuación, siempre que tengamos un trinomio cuadrado perfecto, sabemos que es una única solución que se repite, ¿verdad? Entonces vamos a tener solo una solución para esta ecuación cuadrática. Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, sacando raíz cuadrada solo nos queda x1. Buenas noches. Solo nos queda x1 más 2 y raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces ya solo nos queda esta expresión y despejamos a x1. x1 es igual a menos 2. ¿Para qué nos va a servir haber encontrado a x1? Podemos encontrar a x2 y luego aplicar la propiedad. Pero aquí nosotros tenemos, en una de las ecuaciones que planteamos, aquí en esta, nosotros planteamos que k es igual a x1 al cuadrado más 3x1. Entonces esto vamos a utilizar para encontrar el valor de k, porque ya sabemos cuánto vale x1. x1 vale menos 2. Entonces solo vamos a sustituir. Menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2. Y eso es igual a k. Hoy solo operamos. Menos 2 al cuadrado, 4. 4, 3 por 2, 6, negativo, menos 6. Eso es igual a k. Entonces, 4 menos 6, menos 2. Y ahí tenemos el valor de k. Esta sería la respuesta del ejercicio. K es igual a menos 2. Encontrar el valor de m para que esta ecuación tenga una sola solución. Entonces, vamos a copiarlo aquí. No lo vamos a trabajar, solo les voy a dar la clave para que ustedes lo trabajen después para hacer otro ejercicio, porque este es como el de su tarea. La clave es que para que tenga una única solución esta ecuación cuadrática, el discriminante, es decir, b cuadrado menos 4ac, tiene que ser 0. Esa es la condición. Y nosotros ya sabemos cómo encontrar el valor de a, b y c. El valor de a es el coeficiente que acompaña el término cuadrático. En este caso es 1. El valor de b, coeficiente del término lineal. En este caso es menos 2 por 1 más 3m. Y por último, c es el término independiente, que aquí tenemos 7 por 3 más 2m.
Lo único que tenemos que hacer, o la clave de este ejercicio, es sustituir en esto. Sustituimos B, sustituimos A y C y nos va a quedar una ecuación cuadrática. Resolvemos la ecuación cuadrática y ese es el valor de M. Y esa es la forma en que van a resolver este ejercicio. Entonces, siempre que ustedes vean esta parte que les pide el ejercicio, ¿cuál es el valor de tal letra? Puede ser M, puede ser K, de tal forma que la ecuación solo tenga una solución, van a aplicar esto. Siempre. Cuando ustedes vean esa frase, encontrar el valor de K o de M, de tal forma que la ecuación solo tenga una solución, aplican esto. Para el otro caso, dice, un gerente necesita 7200 copias de un documento. Una copiadora nueva puede hacer 70 copias por minuto y un modelo antiguo puede hacer 50 copias por minuto. La copiadora antigua empieza a hacer copias, pero se descompone antes de terminar el trabajo y es reemplazada por la copiadora nueva, que termina el trabajo. Si el tiempo total para terminar las copias fue de 1 hora, con 50 minutos, ¿cuántas copias hizo la copiadora antigua? La clave del ejercicio es determinar los datos. Vamos a sacar primero los datos. ¿Con qué información contamos? Primero, ¿cuántas copias queremos? Hola. Vale, entonces tenemos esa información. Total de copias, 7200. ¿Qué más sabemos? Muy bien. Entonces, la copiadora, ¿quién? ¿Antigua o nueva? Muy bien. Copiadora antigua puede hacer 50 copias por 50 copias por minuto. Vamos a dejar así. ¿Y la copiadora nueva? Muy bien. ¿Qué más sabemos? Sabemos, muy bien, el tiempo total. ¿Cuánto fue? ¿Y solo en minutos? 110 minutos. Vale. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas copias hizo la copiadora antigua? Pero para saber el número de copias, necesitamos saber cuánto tiempo pasó trabajando. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuántas copias hace por minuto. Y si sabemos la cantidad de minutos que pasó trabajando, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Si pasó trabajando 10 minutos, ¿cuántas copias hizo? Exacto, ¿por qué? Por cada minuto hizo 50 y si trabajó 10 minutos hizo 500. Entonces, se fijan que lo que necesitamos saber, ¿qué es? Para saber cuántas copias hizo, necesitamos saber X, que sería el tiempo que trabajó ¿quién? Exacto. Ahí está. Eso necesitamos saber, el tiempo que trabajó la copiadora antigua. Pero necesitamos saber también el tiempo que trabajó la copiadora nueva.
Si la copiadora antigua trabajó X tiempo, por ejemplo, imagínense que trabajó 10 minutos y sabemos que entre las dos trabajaron 110 minutos, ¿cuánto tiempo trabajó la copiadora nueva? 100, muy bien. Entonces, ¿cómo sacamos ese dato? A 110 le restamos el tiempo que pasó trabajando la copiadora antigua. Si a 110 minutos le restamos el tiempo que pasó trabajando la copiadora antigua, esto va a ser el tiempo que trabajó ¿quién? Muy bien. Entonces ya tenemos también el tiempo que trabajó la copiadora nueva. Tenemos tiempo que trabajó la copiadora antigua, tiempo que trabajó la copiadora nueva. Ahora necesitamos cantidad de copias. Saber cuántas copias hizo la copiadora antigua y cuántas copias hizo la copiadora nueva. Porque sabemos que en total, ¿cuántas copias hicieron? Muy bien, entonces vamos a... ¿Cómo sacaríamos la cantidad de copias que hizo la copiadora antigua? Pero como no sabemos cuánto tiempo trabajó, 10 es una suposición, pero no sabemos, entonces tenemos que multiplicar 50 por X. ¿Por qué? Porque X es el tiempo que trabajó la copiadora antigua. Entonces esta es la cantidad de copias que hizo la copiadora antigua. ¿Y cuántas copias hizo la copiadora nueva? Muy bien, 70, pero tenemos que multiplicarlo por el tiempo que trabajó la copiadora nueva. Es decir, 70 por 110 menos X, porque ese es el tiempo que pasó trabajando. Esta sería la cantidad de copias ¿Qué pasa ahora? Con estos datos que tenemos, ¿qué es lo que sabemos? Si nosotros sumamos la cantidad de copias que hizo la copiadora antigua y sumamos la cantidad de copias que hizo la copiadora nueva, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es el total de copias? Entonces, lo que tenemos que... la copiadora antigua y la cantidad de copias de la copiadora nueva. Al sumar la cantidad que hizo cada una, el total nos tiene que dar... muy bien. Entonces eso es lo que vamos a plantear. Vamos a plantear cantidad de copias de la copiadora antigua, 50 por X, porque X es el tiempo que pasó trabajando, más cantidad de copias de la copiadora nueva, es 70 por 100 menos X, porque 100 menos X es el tiempo que pasó trabajando. Y esto nos tiene que dar 7200. Y si se fijan, tenemos una ecuación lineal con una incógnita. Vamos a resolver la ecuación. Tenemos 50x más 70 por 110. ¿Cuánto les da? $7,700. Muy bien. Menos 70